Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Astroencuentro Series TV del día de hoy, domingo 28 de marzo. Estamos entrando un poquito desfasados del tiempo porque resulta que aquí en Europa cambiaron el horario y todavía estamos lentos y no nos estamos acoplando. Pero bueno, bienvenidos a todos los que están aquí en la sala y los que se están conectando a través del canal de YouTube. Nuestra presentación es que este programa fue muy solicitado. Se llama Venezuela capítulo 3 y probablemente hagamos un capítulo 4 y 5 y 6, la serie Juegos de Tronos con Venezuela, porque nos interesa mucho a los venezolanos, porque somos muchos los venezolanos que estamos en todas partes y que queremos saber qué está pasando con los planetas y qué puede decirnos la astrología en el campo del sufrimiento que están viviendo los venezolanos, estén donde estén y mucho más los que están dentro de Venezuela. Yo quisiera comenzar este programa el día de hoy con un homenaje y un poco de silencio y de oración y de luz, de sanación, de amor, por todas aquellas personas que hemos perdido, porque en los últimos días se ha acelerado ese proceso. Yo sé que a nivel mundial estamos ante una pandemia, ese es el marco desde el año 2020, pero pareciera que en estos últimos días esto se ha ido acelerando porque Venezuela se convirtió en un agujero negro que parece que no tiene fin y el COVID está cobrando cada vez más vida, le está haciendo la competencia a la acción delincuente que tiene el gobierno, pero ahora se está uniendo la falta de asistencia, de medicamentos, la falta bueno, la falta de todo. En definitiva, me gustaría que hagamos una oración, leemos una oración por todas estas almas que se están perdiendo a nivel mundial y obviamente para nuestro país, que nos proteja y que proteja a todos nuestros seres queridos que están allá. Duele mucho las pérdidas y duele mucho, pero bueno, vamos a hacer con nuestras mejores intenciones y con nuestra mejor energía. Hoy también con esta luna llena en el signo de Libra, que muy cerquita, vamos a tratar de sanar todas nuestras heridas en la medida de lo posible y bueno, la astrología puede ser una guía perfecta para ello. La astrología no resuelve problemas, pero sí nos da una salida, nos da un mapa, nos da una capacidad para poder discernir y decidir. Y con relación a Venezuela, bueno, yo siempre estoy inventando, trayendo gente maravillosa y extraordinaria y hoy me acompaña aquí, esto iba a ser un panel mucho más amplio, pero por problemas personales de cada uno de los invitados que no están aquí en este momento, no pudieron asistir. Problemas personales bastante fuertes y dramáticos. Le quiero dar la bienvenida a Fernando Robano, que también es venezolano. Roverano. Roberano, perdón, también es venezolano. Bueno, no eres venezolano, pero sí eres venezolano, mentira. Vivió maracucho de pura cepa. Eso es lo único que le puedo decir. Nací en Uruguay, pero toda mi vida la viví en Venezuela. Soy Y nómada. ahora está en Uruguay. Claro. Bienvenido. Es la primera vez que estás aquí con nosotros. Gracias a Arianna Flores, que está en Venezuela. Siempre ha estado aquí apoyando este emprendimiento extraordinario de astrología. De verdad, muchísimas gracias. Está en Venezuela. Arturo Acosta, que está en Panamá. Gracias, Arturo, por
estar y aceptar la invitación. A Rafael Gil, que está en Perú, gracias. Él siempre nos va a ver desde la óptica védica. Muchísimas gracias. También es venezolano. Namaste para todos. Tan bello. Y a todas las personas que están aquí. Aquí también está Enriqueta, está Beatriz, está Rosana, está Isabel y todos los que se están conectando por el canal de YouTube. De todas maneras, este programa siempre va a quedar en el canal para que lo puedan ver las veces que lo deseen. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a hablar de nuestro país. Nuestro país, que como decía en la antesala, pareciera que se lo tragó algo, se lo comió algo. El país está allí, sigue estando, su gente está allí. Sin embargo, pareciera que no tiene una salida. Y con relación a eso, me gustaría entonces, Arianna, que tú comenzaras. Primero, eres la mujer entre tantos hombres. Y segundo, tu nombre empieza por A, así que eres la primera. Así que no sé. Me toca empezar. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación Hola. nuevamente. Me disculpen que estoy así casera y desarreglada, pero con el cambio de horario me agarraron justo terminando de almorzar. De hecho, todavía estoy con el cafecito y tal. O sea, bueno, pero dije, me conecto como sea. Vale, gracias. Bueno, Urano en la casa 1, auténtica, esa soy yo. Así que hoy sin maquillaje, sin tanto Venus. Okay. Y eso que, Bueno, bueno, es una fiel representación de Venus en Aries. Guerrera. Para lo que salga, cuéntanos. bueno, fíjense, de Venezuela hemos hablado ya en dos oportunidades y como dices tú, parece que Venezuela cayó en un hueco negro y que no tuviera fin. Y tenemos muchos años diciendo, no, ya tocamos fondo, y resulta que siempre puede ser peor. Parece que no tocamos fondo nunca. Parece que es que los países en general como que no tienen fondo. Y Venezuela en particular, pues cayó en un túnel kilométrico hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y parece que no fuéramos a salir nunca de ahí. Pero bueno, muchos países han pasado por muchas crisis gravísimas y se han recuperado. Nosotros no tendríamos por qué ser una excepción. El asunto es saber cuándo o en qué fecha vamos a lograr pues, empezar a recuperarnos. Bueno, el finado aquel siempre mencionó el 2021 y lo decretó y lo sentenció de tal manera que, bueno, ya llegamos al 2021 y como yo les digo, su palabra vaya adelante, ¿no? Esperemos que ahora en el 2021 la cosa empiecen a cambiar. Sin embargo, ya los que me han escuchado antes saben que yo no estoy muy optimista con esta fecha del 2021. Vimos que en oportunidades anteriores que el Catún de Acuario, dependiendo de con qué carta trabajemos, puede ser que tengamos o Marte en el medio cielo o Urano en el ascendente. Si tenemos Marte en el medio cielo, aquí tenemos, digamos, dictadura militar todavía para rato. Si en cambio tenemos Urano en el ascendente, por fin despertaremos, ¿ok? Y luego vimos el cero de Aries, que empezó ahorita el 20 de marzo, que nos cayó ascendente Piscis con Neptuno en la casa 1. Y eso habla, pues, de más de Piscis, más de Neptuno, más de socialismo, más de izquierda, más de pandemia, más de enfermedades endémicas, más de aguas y lluvias. O sea, no promete ser un buen año. Sin embargo, no todo está perdido. La luna es el planeta dominante de ese cero de Aries. La luna representa al pueblo y está en mal aspecto con Neptuno, con lo cual el pueblo no quiere nada con este socialismo. Otra cosa es que tengamos la fuerza para quitárnoslos de encima, ¿no? Y luego yo había quedado en que para Venezuela 3 iba a presentar la carta del ciclo del socialismo para Venezuela, que es el que por fin nos podría dar algún tipo de luz de qué va a pasar con Venezuela. Entonces, yo la tengo aquí, voy a compartir pantalla para que la podamos ver. Entonces, bueno, aquí tenemos como dos posibilidades de lo que pudiera ser. Déjenme fijar un momento aquí el video. Dos posibilidades de lo que pudiera, de lo que es el ciclo del socialismo. Cuando nosotros estamos trabajando con un ciclo, trabajamos con algún tipo de conjunción, ¿ok?
Entonces, la del socialismo en particular es una conjunción de Saturno con Neptuno, que la tenemos aquí, que justo en el año en que fue 3 de marzo de 1989 estaba la luna pegadita ahí, y Urano un poquito más atrás, y a Venezuela en particular le cayó el Sol en Piscis sobre el ascendente. Piscis, nuevamente, el tema del socialismo, la izquierda, y con un Sol sobre el ascendente seríamos absolutamente protagonistas de este ciclo que empezó en el 89, justo coincidiendo con el Caracazo. ¿Ok? Entonces, ese ciclo dura unos 33, 34 años más o menos. Este particularmente es largo porque va del 89 al 2026, con lo cual estamos hablando de 35 años, ¿ok? 37 años, casi 37 años. Un ciclo largo. Entonces, esa conjunción se dio primero directa, después los planetas empezaron a retrogradar, se dio retrógrados con los planetas retrógrados, después se volvieron a poner directos y se hizo una última conjunción el 13 de noviembre del 89. Cuando hay esas tres conjunciones, se llama que hay un tiempo asiago entre la primera y la segunda conjunción y se considera que el periodo empieza realmente con la segunda conjunción. Con la segunda conjunción sería totalmente diferente la historia. Estaríamos hablando de que la conjunción caería en la casa 2 y todo el Sol y todo lo demás en Escorpio en la casa 12, que genera también una gran transformación y de hecho Venezuela ya más nunca fue ni será como fue antes. Pero a mí me pareciera que la carta que mejor le cuadra es la de la primera conjunción, que tiene ese Sol preponderante sobre el ascendente y Venezuela ha sido como que la protagonista de este nuevo socialismo del siglo XXI, que además lo exportó al resto de Latinoamérica, ¿ok? Lo franquició. Lo franquició, exactamente. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo trabajo, bueno, con cualquiera de las dos cartas y monto los atasires, empiezan a ocurrir una serie de movimientos que pudieran hablar de algunas fechas sensibles para este periodo. 29 de marzo, 9 de septiembre, 30 de noviembre y por último 17 de abril del 2022. Son como 4 fechas sensibles que podrían indicar algún tipo de fin de ciclo, ¿ok? Ese 29 de marzo es mañana, ¿no? Sí, mañana, pasado mañana, por aquí mismo, sí, está como muy cerquita, pero mañana, es una de las fechas sensibles. Después tenemos septiembre, noviembre y después abril del 2022, que en Venezuela el mes de abril siempre ha sido un poco crítico. Sí. Hemos tenido muchos eventos importantes en el mes de abril. Entonces, yo lo digo por el tema de los atasires. Si trabajo con la carta del Sol sobre el ascendente, digamos que para el 9 de septiembre, que es el atasir que tengo dibujado aquí, tenemos un Mercurio que se va a montar justo sobre la conjunción. Mercurio son los estudiantes, la gente joven, ¿verdad? Y simultáneamente Marte se va a montar sobre la casa 2, Quirón sobre Marte, hiriendo, dando algún tipo de herida al gremio militar, por decirlo así, y el punto del infortunio sobre la casa 4, ¿ok? Entonces, ese punto del infortunio pudiera ser como una especie de punto de quiebre, pero si no pasara nada ese día, tenemos un medio cielo que está acercándose a Plutón y eso sí puede marcar un final importante, que es la fecha que yo digo ya para el año que viene, ¿no? Abril del 2022, ¿ok? O sea, hay un movimiento que está hablando de que hay movimientos de Marte, movimientos del punto del infortunio, movimientos de fines de ciclo, movimientos de Plutón que son importantes. Si nosotros no podemos aprovechar este plutonazo, entonces aquí pues queda socialismo todavía para un rato. Es lo que recoger los platos, dicen por allí. Sí. Que alguien recoja los platos. Sí. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí para que hablen los otros colegas y después sí. Hablaremos de las direcciones primarias, que también son bien importantes. ¿Okay? Vale, sí. Deja de compartir entonces. Estoy en eso. Porfa. Bueno, como está tan cerca y tienes estas dos teorías, vamos a estar observando a ver cuál de las dos es la que más se ciñe a los próximos acontecimientos. Quiero darle la bienvenida a Fernando y me gustaría que entonces hiciera él su exposición y sus comentarios. Hola, gracias por la invitación y muy agradecido compartir este maravilloso conocimiento, ¿no?
Bueno, en primera instancia, quiero aclarar que yo trabajo con la Carta de Venezuela para la acta de independencia a las 3 de la tarde, lo que significa que el ascendente es Escorpio. Siempre trabajé con esa carta y bueno, y he investigado con esa carta, ¿no? Y principalmente con las técnicas más digamos, tradicionales, ¿no? También con los eclipses, y en base a eso es que quería mostrar un poquito, ¿no? Entonces no sé si tengo Sí, para sí, puedes, compartir pantalla, perfectamente exacto, puedes ¿no? compartir, sí. Entonces si ponemos la carta acá de Venezuela, yo sé que hay otras opiniones y eso es absolutamente válido porque lo más importante en la astrología es la investigación, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos que según los preceptos más básicos de la astrología dicen que la carta es la promesa de vida, no importa que sea hasta dentro de 500 años. A nosotros tomamos como el nacimiento de Venezuela el 5 de julio de 1811, ¿no? En este trabajo, con las 3 de con las 3 de la tarde, claramente el Sol. Explico esto porque esto es el proceso que ha vivido Venezuela que nos tocó ahora, pero también tiene mucho que ver con la historia de Venezuela, ¿no? El Sol, como sabemos, está en la casa 8. Y la casa 8 no es una casa fácil para los procesos de ningún tipo, ni personales ni sociales, sobre todo en un país, ¿no? Pero como Venezuela es cáncer, y si nosotros vamos al estudio más profundo, sabemos que cada planeta tiene que seguir a su señor y la luna se encuentra en exilio y está en la casa 2. Esto claramente muestra nuestra gran conexión con el mundo económico, el mundo de los negocios, el mundo del dinero, tanto el dinero del país como las conexiones con el extranjero, ¿no? Porque son los socios, ¿no? Y el Sol está ahí. Pero los grandes cambios que ha vivido la historia de Venezuela, las grandes transformaciones que ha vivido, ¿no? Tomando el ascendente a 26 grados de Escorpio, que eso es lo que da a las 3 de la tarde, algunos han modificado a través de estudios, y 27 y 30, 3 y 27, 3 y 30, hay unas cartas con ascendente Libra, todas son fuentes de estudio y no estoy diciendo que esta sea la correcta. Pero esto me ha dado mucha luz a mí, ¿no? Con esta hora, Marte queda en el ascendente. Si nosotros revisamos la historia, la historia de Venezuela y su condición siempre, ¿verdad?, impositiva del poder a través de la milicia, bueno, tuvimos a Pérez Jiménez, ¿no?, que era un militar, la imposición de Chávez, otra figura militar, bueno, las guerras de independencia, Venezuela como el ascendente de un país, es lo que muestra un país, fue el que luchó por la libertad de toda América y un movimiento que fue prácticamente al mundo, ¿no? Marte en Escorpio está en dignidad, en la tradición, ¿sí? Y aparte es luchador, Venezuela es luchadora, sigue luchando, no sé si algún país del mundo pudiera sostener lo que Venezuela está viviendo, y se va a volver a levantar porque el Sol está en la 8 y es la casa de la transformación. Pero bajo esta carta nos dice que Venezuela no es un país con enormes potenciales, porque tiene el Sol trino a Marte, ¿verdad?, trino al Plutón natal, y ahí también está el nodo, igual un gran trino, ¿sí? Pero a la vez tiene una gran cuadratura, ¿no? ¿Dónde está implicada Saturno? Saturno con estos planetas importantísimos que son Mercurio y Venus para un país, el mundo de la comunicación, el mundo del bienestar, ¿verdad?, de la armonía. Y Júpiter, que es el gran dador, están opuestos a Saturno en la casa del dinero, porque le damos conjunción, casi 4 grados, yo le doy conjunción a la cúspide operando sobre el dinero. Hoy con las cuadraturas al nodo, ¿cómo escapamos de las cuadraturas al nodo? Lo que traemos y lo que debemos conquistar. Y ahí está Saturno y estos planetas que afectan tanto en el cotidiano, o sea, en el cotidiano de la sociedad. Mercurio y Venus son muy parte del cotidiano de la sociedad, la comunicación, la armonía, el dinero también, Venus, las movilizaciones, ¿no? Entonces, para mí esta carta no solo marca el pasado, sino marca lo que vivimos y marcará el futuro de nuestro país, ¿no? A veces nosotros buscamos, por ejemplo, buscamos causas y buscamos culpas, pero es un proceso integrado que todos construimos de una forma o de otra y que debemos llevar adelante.
Por lo tanto, a veces es difícil decir este año, el año que viene o el próximo, porque como bien se dice también, que la influencia general, yo no digo anula la particular, sino que digo influencia muy poderosamente en la particular, ¿no? Así que no depende solo de lo que haga el partido de gobierno, o sea, depende del colectivo universal. Y aquí claramente dice que la Casa 8 es el proceso que se debe vivir. Y está muy arraigado a la Casa 4, que es la esencia, las raíces del país, ¿no? Yo confío mucho en esta carta porque el ascendente Escorpio, no solo Marte está ahí, sino que además Plutón está en la 4 y una clara referencia al petróleo del cual Venezuela vive. Su energía está basada en el petróleo. Y está trino al Sol, que está en la casa 8. Los negocios, el comercio, ¿a quién se lo vendo? Y de eso sustento, ¿no? Pero las cuadraturas han traído, y esa condición que llamemos kármica, que todo es karma, ¿no? Todo es lo que traemos y lo que expresamos, no es una cosa de trabajarla por un cambio de político, un cambio de actitud. Esto cuesta, es algo que hay que llevarlo adelante con mucha fuerza, ¿no? Si sumamos ahí, Quirón cae en la casa 4, ¿no? Donde, a ver, a qué nos animamos, qué no nos animamos a cambiar o a aceptar porque es el legado que traemos. Hay muchas condiciones importantes ahí a analizar, ¿no? Por lo tanto, yo trabajo en esta carta y veo técnicas tradicionales como, bueno, los eclipses y sus ciclos de Catún, también el ciclo de Catún tomando en cuenta los 19 años que se vuelve a vivir el mismo eclipse, ¿no? Nosotros tuvimos el eclipse en Venezuela el 26 de febrero de 1988. Yo estaba en Maracaibo, en la Plaza República, y la gente aplaudiendo el eclipse, diciendo qué maravilla, y no sabíamos que estábamos viviendo no solo el eclipse, sino la sombra que estaba pasando por Venezuela, porque eso es algo fundamental, la sombra, no solo el eclipse, ¿no? Y además eso fue a los 7 grados de Piscis, cuadratura Neptuno en nuestra casa 4, ahí vivimos el eclipse. 7 grados de Piscis. Cuando Arturo, estábamos hablando antes, hablaba de la importancia de Neptuno para Venezuela, es fundamental. ¿Qué proceso estamos viviendo? Un proceso neptuniano. Neptuno está en la casa 1. Y además rige, es corregente de la 4, señor de Plutón. Bueno, ahí, cuando veamos más adelante y podamos ver un poco los movimientos, las direcciones primarias trabajo mucho, también los atasires trabajo mucho, en base a movimientos partiendo de la carta natal, ¿no? Y ahí veremos muchas transformaciones. Bueno, simplemente quería presentar la carta que yo manejo de forma muy rápida para darle oportunidad para otros. Claro. Así que le doy oportunidad a otros. Muchas gracias. Vale, gracias. Deja de compartir, por favor. Ok. Ya. Ahora me gustaría hablar, porque tenemos varias miradas, tenemos varias visiones del mismo aspecto, y independientemente de la herramienta que utilicemos, la idea es apoyar, aportar, a lo mejor salidas, a lo mejor luces para las personas como que están dentro y fuera de Venezuela, y las que son venezolanos y los que no son venezolanos. Rafael, me gustaría que ya dieras tu visión Sí, védica. claro. Gracias, namaste, gracias Fernando, gracias a todos. Qué lindas las intervenciones, todo suma, realmente todo suma. Y en referente a eso, en la astrología védica, la luna es muy importante, ¿no? ¿Dónde se ubica la luna al momento del nacimiento? Venezuela, la luna de Venezuela se sentó en una estrella, una chakra que se llama Purva Ashada. La palabra Purva significa no someter, ¿no? Entonces, podríamos decir que Venezuela, o combinando esa palabra, no se va a dejar someter. O sea, la naturaleza de Venezuela, por estar en esa estrella tan importante, es que pase lo que pase, ya va a enfrentar cualquier situación. Entonces, digamos que en el inconsciente colectivo, ¿verdad? En la mente del venezolano, por más que estos han querido a sangre y fuego imponer el comunismo, Venezuela jamás se va a someter a esto, porque ella es irreverente. Ella nació con esa energía que no se deja someter por nada, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Entonces,
Otra cosa, en la astrología védica nosotros tenemos algo que se llama los Mahadasa o los grandes periodos planetarios. Exactamente el 4 de abril del 2007, Venezuela entró en un periodo mayor de 17 años de Saturno, ¿no? Saturno, para Venezuela, de acuerdo a la astrología védica, que es ascendente Libra, regido por Venus, y Saturno es dueño de dos casas importantes, como son la casa 4, ¿verdad? Que tiene que ver con la felicidad. La casa 4 representa la madre, representa la felicidad, representa el hogar, representa los inmuebles. Y Saturno, ¿verdad? En los Mahadasas se dice que para que me entiendan más fácil, durante esos 17 años, Saturno va a tomar el karma de Venezuela. De esa manera, nosotros, los astrólogos médicos, vemos la astrología donde estos planetas se van rotando por periodos en la gerencia del karma de las personas, en este caso de los países, y durante esos 17 años, todo lo que significa Saturno, dónde está ubicado Saturno, las casas que rige Saturno, van a tener una importancia en el desenvolvimiento del país. Entonces, Saturno se encuentra, de acuerdo a la Carta de Venezuela, en la casa 3, que viene siendo la casa 12 de la 4. Para la astrología védica, todas las casas 12 o las casas anteriores representan la casa de las pérdidas. Entonces, si esta casa 4, si Saturno rige la casa de la felicidad, todas las cosas bellas de la madre, el regente se va a la casa 12, entonces la felicidad es restringida durante ese tiempo, ¿no? Aparte que ya sabemos cuál es la naturaleza de Saturno, que él enseña a través de la disciplina y de unas técnicas un poco fuertes, y va ralentizando, ¿verdad? Pero ese periodo termina exactamente el 20 de abril del año 26. Pero antes de eso, tenemos un periodo, digamos, favorable, que sería, ya le digo exactamente, el 12 de octubre del año 23. En el año 23, que bueno, estamos un poquito distante, se abre como una puerta, ¿no? Importante, porque hay otra fecha anterior que es el 12 de abril del año 20, del año pasado, donde entramos en un subperiodo de Rahu, que es un planeta que crea confusión. Entonces, en este momento hay mucha confusión. Rahu representa los enemigos ocultos, o sea, se están haciendo negociaciones ocultas, lo dije la vez pasada, porque Rahu tiene que ver con las cosas que se hacen por debajo de la mesa. Entonces, digamos que se están moviendo fuerzas y energía que pudieran reventar en cualquier momento, pudiéramos tener una sorpresa, porque este planeta tiene que ver con las sorpresas. Entonces, de aquí al 23 pudieran ocurrir sorpresas, pero de acuerdo a la astrología védica, nosotros vemos que en el año, ese 12 de abril, 12 de octubre, perdón, del 23, entraríamos en un subperiodo de Júpiter, que es el planeta del Dharma, de la ley, del equilibrio, y se abrirían puertas muy importantes. Ahora, ya finalmente, para no encadenarme, el 20 de abril del 26, Venezuela entraría en los 17 años extraordinarios de su historia, porque ella va a entrar en el periodo de Mercurio. Mercurio, de acuerdo a la astrología védica, está en Géminis, en la casa 9, y va a ser un despegue impresionante. O sea, las cosas que se van a vivir a partir del 20 de abril del 26 van a ser los 17 años. O sea, estamos en las puertas, en esa transición hacia algo muy grande que está por venir. Bueno, en el nombre de Dios, que tu palabra vaya adelante. Quiero recordarles Sí. a las personas que están aquí en la sala y los que nos están viendo a través del canal de YouTube que la astrología védica toma hasta Saturno como planetas. Es decir, que aunque vemos visos de algunas características que nos las pudiera dar Urano, occidental, el que nosotros conocemos, él habla de Saturno porque Saturno hasta ahí llega o llegaba la tradición de la astrología védica. Quiero agradecer también que aquí en la sala está Enriqueta Bruni y que nos dejó en el chat varios de sus trabajos
que realizó ella de investigación de los presidentes y de todas las, con la carta de Antonio Polito, la carta que muchos usamos, a diferencia de Fernando, como dijo él mismo, nadie dice que una carta sea mejor que la otra, simplemente son herramientas de la visión. Gracias, Arturo, y ahora te toca a ti. Bienvenido y gracias. Bueno, millones de bendiciones para todos. De verdad es un honor de nuevo compartir con grandes colegas y amigos sobre este tema tan importante que es Venezuela. Es un tema que nos apasiona, que nos preocupa y que a veces también nos sentimos responsables para ayudar a un pueblo, ¿no? Y dar luces en base a eso. Me toca hacer como un pequeño resumen de todas las otras intervenciones porque son muy, muy interesantes y coincido con esas visiones, ¿no? Yo coincido con la visión de Fernando de la Carta de Venezuela con el ascendente Escorpión de 3 y 15 del 5 de julio. Me parece que es la más acertada después de hacer ajustes de hora o rectificación de hora en base a los acontecimientos importantes de Venezuela. Por supuesto, respeto también la visión de todos los otros compañeros, pero me inclino por esa visión. También quiero aclararle que al público en general que la astrología como tal nos va a permitir a nosotros poder decir cuándo hay las mejores energías para un cambio, pero para que suceda. Pero eso va a depender de nosotros, eso va a depender del vuelo como tal. Eso es como el cuento de la lotería. Yo te puedo decir a ti que te vas a ganar la lotería, pero si tú no te juegas el boleto, pues jamás te vas a ganar la lotería. Y algo muy parecido nos pasa a nosotros. En el 2019, en el 2020 hubo astrológicamente momentos muy buenos, muy positivos para poder salir de esta circunstancia, pero bueno, no se logró. Me inclino también por lo que decía Arianna, de que el periodo próximo, y no me llama mucho la atención el 2021 para un cambio profundo, pero sí va a haber un periodo crítico desde noviembre de este 2021 hasta ya abril del 22. Me parece que ahí pueden suceder cosas interesantes. Sin embargo, si no llegaran a suceder ningunos cambios trascendentales en ese periodo, sí me iría ya más hacia el 2026-2028. Entonces es importante que el pueblo o las personas que escuchan esto de manera general pongamos atención y apoyemos, busquemos las fórmulas, busquemos las maneras de realizar el empuje final en este periodo, porque si no ya se nos extendería al 2026-2028. Entonces yo creo que sería bien interesante manejar y decirle eso directamente a las personas para evitar ese Neptuno en casa uno que de alguna otra manera nos tiene como que adormecidos, apáticos, queremos que otro nos busque, queremos en esa visión mesiánica que bueno, que venga alguien y me ayude, que venga alguien y me resuelva. Entonces debemos nosotros como pueblo tratar de cambiar esa visión para entrar más en un rol más protagónico, más de tomar acciones y demás de buscar, buscar la libertad por nosotros mismos. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy duro, pero quizás en estos instantes se está desarrollando una tercera vía que permita estos movimientos en este periodo, a pesar de que no le veo mucho para el 2021, pero sí sé que se va a calentar mucho las calles y que hay muchas posibilidades de, repito, noviembre del 21 hasta abril, mayo del 2022, ¿no? Un periodo que tenemos que ponerle atención. Es un bus que llega a la parada, vamos a decir, nosotros nos montamos o no. ¿Okay? Entonces me parece sumamente importante que nosotros entre todos busquemos la manera de alertar al pueblo de que hagamos el esfuerzo, un esfuerzo máximo aquí para poder unir fuerzas y poder salir de este proceso. Más allá de todas las interpretaciones, los ciclos y todo lo demás. Siempre van a haber ciclos astrológicos que nos permitan poder hacer un cambio. Queda de nuestra parte hacer esos cambios, porque si no nos estamos metiendo ya un poco en el tema muy teórico y creo que es muy interesante decirle ya al pueblo que, oye, tenemos oportunidades, el cosmos, el universo nos está apoyando, vamos a ver cómo la podemos nosotros desarrollar. Y creo en esa tercera vía que se pueda reorganizar, o sea, gobierno, oposición y que se desarrolle una tercera vía
para que pueda esa tercera vía tener un éxito, puesto que ya los dos extremos, el país está tan polarizado que está totalmente contaminado dentro de sus mismos propios vicios que se han creado cada uno de los extremos. Esta tercera vía tendría que desarrollarse para estar lista, finales del 21, principios del 22. Si no, de lo contrario, desde mi punto de vista, las próximas crisis serían más o menos 2026-2028. Mira, Arturo, tú sabes que yo, mientras tú estabas hablando, Antonio Rodríguez iba a estar aquí, como también Keta iba a estar aquí, pero bueno, ya expliqué que que Luis también iba a estar aquí y todos habían quedado de hablar de una cosa. Y justamente Antonio Rodríguez, que lo nombro porque no pudo estar, él hizo un estudio acerca de la influencia entre la Carta de Venezuela y la Carta de Cuba. Porque claro, nosotros aquí, como tú bien lo dices, la teoría nos dice muchas cosas, podemos interpretar los ciclos, etcétera, ¿no? Y hacer un llamado de esperanza, de fortaleza, de resistencia, de organización, que nosotros podemos indicarle a un pueblo. Pero ¿cómo se hace eso? Porque es que lo que está metido dentro de Venezuela no es fácil de manejarlo, ni siquiera para ellos mismos, que son los delincuentes, ellos mismos lo manejan. De hecho, por eso es que se ven tantos enfrentamientos, se ven que se están matando a cuchillazos, a plomo limpio, porque hay muchos intereses que están involucrados aquí, hay múltiples factores que están interviniendo en Venezuela, factores que no tan solo son internos, que ya es decir bastante, estamos hablando de potencias que tienen una incidencia absoluta en lo que se está está gobernando a Venezuela, y el pueblo, esa luna que cada uno de ustedes expresó de una manera totalmente clara, está sometida absolutamente. Entonces, ya los jóvenes, oía a Ariana que hablaba de que los jóvenes, las oportunidades, ¿cuántos más jóvenes tienen que morir? Bendito sea Dios, y en el 14 y en el 17 fue una gran masacre. ¿Cuántos más tienen que morir por resistirse a algo que efectivamente, como lo decía Rafael, Venezuela sigue luchando y sigue pataleando y sigue tratando de imponerse? ¿Cuántas personas más tienen que morir con ese Marte guerreando por otros, y que ahora se siente solo, porque Venezuela ahora se siente sola, abandonada por todas partes, cuando puso el pellejo y puso la carne en el asador para que todos los demás países también se libertaran? Entonces, lo que quiero decir con esto es que este sentido, y me parece muy bonito lo que acabas de decir, este sentido hay que profundizarlo, porque tiene que haber herramientas que le puedan permitir al pueblo, o cómo sería esto, ¿no? Esto lo dejo yo aquí en la mesa. Otra de las cosas que me gustaría que habláramos es esa incidencia, ¿no? Lástima que no está Antonio, porque nos iba a hablar justamente de eso, ¿no? De estos ciclos y todo. Y yo voy a tomar la palabra que dijo Hugo Rafael Chávez Fría, que hasta el 2021, y ese tipo todo lo que decía lo cumplía. Coño, vamos a darle oportunidad a que también cumpla eso, aunque sea después de muerto. Es hasta el 2021 y todos decretamos que es hasta el 2021. No nos vamos a echar esa vaina de que vamos a continuar, bueno, ahora de aquí para adelante hasta el 28. ¿Quién se cala esta vaina? No. Hasta el 2021 y hasta el 2021 te dejamos. Y eso me arreché. Vamos entonces ahora a hablar. No, es que es verdad. Bueno, es que mira, son oportunidades que se presentan y nosotros tenemos que buscar la manera. Yo pienso que ahorita en el presente hay muchas personas que ya despertaron no solamente del gobierno, sino también despertaron de la realidad de la oposición. Y eso permite a crear una tercera vía. Entonces, pero por mira, esta tercera vía yo creo... pero ahí perdona que te interrumpa, porque es que Sí. yo me Sí, voy, a mí yo tengo Marte en Escorpio, entonces a mí me va entrando como un calorcito bien sabroso así que me pone temática, ¿no? Pero eso de la oposición, a mí me da mucho dolor, ¿sabes qué? Cómo juzgan a la oposición por cualquier cosa, cuando el enemigo realmente no es la oposición. O sea, y somos de la misma calaña, o sea, somos de la misma sangre, están allí metidos, sumergidos, todo tratando de hacer lo posible. También se ve muy mal cuando comienzan a negociar, pero bendito sea Dios, se tiene que negociar.
Y se tiene que negociar porque en el mismo barrio donde vive un policía, vive el malandro y es la misma madre. Venezuela es una madre. Y están los delincuentes y están los que están bien, están los que se oponen al comunismo y los que no se oponen al comunismo, los que hacen resistencia y los que no hacen resistencia. Entonces nosotros tenemos que comenzar a darle más bien a las personas una visión distinta. Yo veo por las redes como cuando cualquiera destroza, bien sea Guaidó, a Capriles, a María Corina, a Leopoldo, Claro. al que sea, y eso es palo cerrado. Ese tipo de cosas, cuando suceden en las familias, y Venezuela es una familia, cuando nosotros tenemos conflictos con nuestros hermanos, nosotros nos caemos a golpe dentro y no permitimos y no tendríamos que permitir que nadie externamente venga a estarnos diciendo, porque ese es mi hermano. Entonces, cuando Claro. nosotros comenzamos a permitir y no tan solo permitir, sino que apoyamos la polaridad, no, la oposición es son unas lacras, son esto, son el otro. Nosotros estamos ¿de qué lado? Estamos poniéndonos Claro. del lado del delincuente. Esto lo No, digo a manera de... Una cosa importante, Jacqueline, fíjate, algo que tenemos que rescatar de toda esta experiencia, uno de los principales daños que le hizo el señor Chávez a Venezuela fue dividirla. Ese principio maquiavélico que divides y reinarás. Entonces, cuando yo escucho a Arturo lo de la tercera vía, pienso que, mira, que más que la tercera vía, nosotros debemos tender puentes y tratar de unirnos, porque justamente es esa exclusión. Fíjate esto, nosotros, cuando comenzó todo esto con Leopoldo López, que se fue a la fiscalía y todas esas cosas, fíjate estos mensajes que tenemos que observar. Leopoldo se va a la fiscalía y se generan 2 muertas en la Candelaria, ¿no? Por esos enfrentamientos. Después se van a Chacao y hay otros muertos. Entonces, fíjate, ¿qué similitud vemos nosotros entre la Candelaria y la parroquia Chacao, quienes han vivido en Caracas? Que en esas 2 parroquias, ¿verdad? Importantísimas, son parroquias donde hay una gran comunidad española, sobre todo española, o sea, la Candelaria y Chacao. Entonces, fíjate, porque Hugo Chávez, que era un hombre maquiavélico, ¿verdad? Despertó esos odios ancestrales, ¿no? Entonces, fíjate esto. Después siguió todo este enfrentamiento en Chacao, donde veíamos la Guardia Nacional con los jóvenes y aquellas batallas campales interminables. Entonces, fíjate esta reflexión. Chacao era un indio, ¿verdad? Era un indio. ¿Y por qué se llama Chacao? Porque Chacao se enfrentó a los españoles que vinieron a someternos y a tratar de esclavizarnos, y por eso Chacao se hizo un ícono. Fíjate esto, hay una visión importante, sistémica, que es la siguiente. Esos muchachos, esos guardias nacionales, la mayoría sin prejuicio ni nada, tú los ves y casi todos son como guajiritos, porque desgraciadamente los muchachos del interior y esas cosas son los que se van a la recluta, ¿no? No los cifrinitos ni nada de esas cosas. Entonces, esos muchachos, ¿verdad? De alguna manera estaban como reviviendo esa batalla. Acuérdate que a Chacao lo masacran los españoles a plomo limpio, ¿verdad? Entonces estos muchachos estaban de alguna manera regresando como Robocop. ¿Te acuerdas que la Guardia Nacional llegaba como Robocop? Ellos estaban ahí como hubieran querido estar en aquello hace 150, 200 años atrás, cuando vinieron a echarle plomo. O sea, aquí se están reviviendo cosas muy ancestrales. Si nosotros no vemos eso, si no entendemos que el dividirnos, o sea, tenemos que buscar puntos de encuentro. Y otra cosa importante que dijo tanto Fernando como Arturo, y lo decía mi maestro en la India siempre, va a suceder es la sumatoria de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Siempre eso es lo que ha sucedido. Entonces nosotros tenemos que generar conciencia, pero sobre todo de entender que esto es algo histórico, ¿verdad? Y que este hombre, ¿verdad? Vino a despertar esas ollas, esas cajas de Pandora de la historia que habían exclusiones. Entonces, nosotros no podemos excluir, o sea, aquí no podemos llegar, vamos a exterminarnos a ellos, porque eso es lo que ha pasado. Ambos se han querido exterminar y entonces llegamos a un punto en que estamos
como 50 y 50 y ninguno ha podido matar al otro, ni siquiera con Donald Trump, y todos los 50 países pudimos aniquilarlo. Entonces, oye, la tercera vía tiene que ser un reencuentro como éramos. Yo me acuerdo cuando era muchacho había la campaña de Dave Pay y después todos terminamos en la Plaza Venezuela dándonos un abrazo o un Caracas Magallanes. Entonces, tenemos que ir hacia el reencuentro, hacia quitar esa división, ese veneno que nos... donde las familias, pues, que los chavistas que dicho sea de paso, Rafael, se dividieron algo, familias. sí, Entonces tenemos que ir al reencuentro, sí, ¿verdad? Y al reencuentro, y ahí Venezuela, que es Venus, por eso no va a haber plomo, porque Venezuela está regida por Venus y vamos a través del amor, de la conciliación, bueno, ¿verdad? que no va a haber Que plomo, vamos a lograr una unidad en el pueblo. Perdona Bueno, que te diga, déjame ya va, opinar Arturo, algo interesante. ya va Arturo. Rafael, eso Por de eso que las mujeres bonitas, Venezuela es Venus, por eso las Misses, eso no es de Marte. eso de que no va a haber, eso de que no va a haber plomo, perdóname, pero más plomo del que ya hemos llevado, olvídalo. Y sí creo en un punto de convergencia, en un punto de unión, y que hay que aprovechar los ciclos. Ya vamos contigo, Arturo. Me gustaría la otra exposición de Arianna. A ver si salimos de una vez. Dime. Yo quería algo rapidito para completar mi idea, ¿no? Lamentablemente los ciclos cósmicos existen, están ahí y están presentes, y si no se logran en el momento indicado, sabemos, estamos en este foro, sabemos que es así. Y bueno, lamentablemente hay que ser honesto y decirlo. Esta oposición, esta dirección de la oposición, perdió de alguna otra oportunidad tremenda. Sea reorganizar nuevo para no perder otras fechas interesantes a nivel universal cósmica, para no seguir cometiendo errores del pasado. Yo sí siento que Venezuela necesita no solamente una reunificación, sino un relanzamiento de una nueva oposición. Y por eso es que hablo de la tercera vía, para que no se cometan errores. Y eso no significa así es, Arturo. que estemos y es la oposición, enterrando, perdóname, discúlpame un minuto. Esto no significa que estemos hablando o mal o bien de cualquiera de los extremos, no, sino sencillamente hacer un pequeño llamado para que no se pierdan oportunidades como las que nos vienen ahora desde noviembre del 2021 hasta abril, mayo del 2022. Necesitamos reorganizarnos lo más rápido posible, y yo siento que hay una masa crítica. Yo sí siento que hay una masa crítica que está diciendo tenemos que buscar alternativas, tenemos que ver cómo le hacemos, ¿no? Y ya se está moviendo, ya lo estamos empezando a ver. Fíjate los estudiantes que acaban de anunciar que van a hacer mucho movimiento hasta abril de este mismo año. Y eso de ahí seguramente van a salir cosas nuevas, nuevos líderes, nuevas estructuras, y que nos permitan. Inclusive estábamos hablando tras bastidores de que qué bueno sería para Venezuela una mujer presidente, para que haga ese reencuentro desde el amor de madre, de volver a unificar. Y sería bien interesante en una carta astrológica como la de Venezuela, siendo Cáncer, que permita con ese amor de Cáncer, esa luna de la parte femenina, poder unificar de nuevo un país. Una palomita ahí, fíjate, no, ya va, excelente. Rafael, porque es que si no se me quedan los otros mudos y no van a hablar tampoco. Eso no es la idea. Acotando lo que dijo Arturo, ya vamos a hacer una ronda, tranquilo. Enriqueta puso por allí que lo ideal es tener un presidente Virgo. Yo me conformo con una mujer o con un presidente Virgo que comience a gestionar eso. Arianna, tu exposición. Ya después vamos con el resto. Okay. Tenemos tiempo. Aquí estoy relajada porque somos pocos. Cuéntanos, bueno, Arianna. Voy a compartir pantalla otra vez, porque la rueda que yo trabajo recoge un poco lo que ha dicho Arturo, lo que ha dicho Rafael, ¿no? Pero si fuera la rueda de Fernando, entonces yo me siento aquí como que a llorar porque nos falta todavía muchos años. Yo quería mostrar eso ahora. Bueno, mostrar la tuya, después muestro la mía. Entonces, yo sí trabajo con la carta de Antonio Polito, ¿verdad? Que es la de a las 12:12, no a las 3 de la tarde, porque él tiene como que la hipótesis de que Venezuela nace en el momento
en que se promulga o deciden que quieren independizarse y todos levantan la mano y aprueban la moción. No la firma, sino Exacto, no cuando firman, sino cuando aprueban la moción. Entonces se van a almorzar y dejan a un cristiano redactando el acta y después que regresan de la siesta y la cosa, a las 3 de la tarde firman, ¿ok? Pero el momento de la aprobación fue al mediodía. Entonces eso nos da ascendente Libra. Que yo considero que el venezolano más librano no puede ser, porque todo es siempre la reconciliación, llevar la fiesta en paz, no pelear, negociar. Y la mujer venezolana siempre ha sido muy coqueta, muy de estar siempre muy arreglada, todo el mundo bien oloroso, hasta los más sencillos, los más humildes, siempre bañaditos, perfumaditos, o sea, Venezuela siempre ha estado como siempre con esa coquetería. Y desde la guerra de la independencia, Bolívar se tuvo que ya buscar unos colombianos que lo ayudaran porque los venezolanos mismos le echaban la partida para atrás porque no peleaban. O sea, realmente, si hubiéramos sido Libra, ascendente Libra, el día que hicimos el famoso paro petrolero, que al final fue un paro petrolero y no fue un paro general, el paro general duró 3 días. A los 3 días nos regresamos a la casa porque Chávez no había caído en 3 días. Eso no es de Escorpio. Si hubiéramos sido Escorpio, hubiéramos sido como los petroleros que se quedaron 2 meses ahí parados, o te vas tú o nos morimos todos aquí, pero de aquí no nos volvemos a trabajar hasta que tú renuncies. Eso habría hecho un Escorpio. O sea, o nosotros o Chávez, no, aquí no hay punto medio posible. No, la gente dijo, ay, en 3 días no cayó, vámonos para la casa otra vez. O sea, realmente yo no siento que el venezolano se comporte como escorpiano. Con la carta que trabajamos en las direcciones primarias que hay justo ahora, cuadra Venus llegando al fondo de cielo, lo que decía Arturo, una mujer, ¿verdad? O una persona de buenos modales, fina, que pudiera llegar a la oposición, que ya se debería ver. De hecho, se vio cuando Guaidó se lanzó, que es ascendente Libra, ¿ok? Luego, tenemos un Plutón por direcciones primarias llegando al ascendente. Eso es un antes y un después, un morir y un renacer. Una Venezuela que va a ser completamente diferente. Si somos ascendente Escorpio, faltan 30 años para que Plutón llegue al ascendente. Me puedo como morir si tengo que esperar 30 años más. Y luego tenemos a un Marte, lo decía yo un poco en la presentación anterior, cuando Neptuno llegó a la casa 9, empezó todo este rollo del socialismo del siglo XXI y barrió todos estos planetas. Mientras tanto Saturno iba por delante hasta que cuando Saturno se montó sobre el Sol fue cuando Chávez se murió. Pero más atrás siguió Neptuno y entró Marte, y Marte ha estado barriendo. ¿Y qué tenemos ahora? Un gobierno militar, porque los que mandan son los militares. Tal cual. Entonces, claro, ¿qué me preocupa a mí? Que bueno, ya está Venus en el fondo del cielo, ya está Plutón en el ascendente, prometiendo un cambio radical, y ya Marte está en el grado 23, tocando Mercurio en el grado 23, se está empezando a alejar. Quien viene más atrás es Urano, que es el que nos va a despertar, pero a mí me preocupa que Neptuno esté llegando al Sol. Porque yo no sé si ese Neptuno arrastra ese pensamiento izquierdoso y al montarse sobre el Sol, que representa la figura presidencial, se nos termina de instalar un socialismo, un comunismo definitivo en este país. Pero claro, esa dirección es clave. Esa dirección es clave 1 grado por año, Ptolomeo. Sí, no es Naivó, no es clave Naivó, ¿no? Porque Naivó está sobre, ahora Neptuno está sobre el Sol. Dirección primaria está sobre el Sol. No debería ser porque Naivó va más lento, porque va a 59 no, depende. Sí, pero depende del movimiento del Sol. Bueno, igual, seguí que yo miro eso. Claro. Pero en todo caso, esto preocupa, falta para que llegue. A mí lo único que me tranquiliza de todo este movimiento es que Urano está entrando en la casa 9, que es el que nos puede despertar. Aunque esté en la casa 7 como la tiene Fernando, es siempre Urano pasando sobre Mercurio, Júpiter y Venus, porque es planeta contra planeta. Eso no cambia de casa, pero son los mismos planetas. O sea, Urano está barriendo, va a empezar a barrer estos 3 planetas. Entonces,
Es lo único que me dice a mí que esto pudiera despertar. O a lo mejor llega un socialismo tal que simultáneamente sea uraniano, no este bodrio que tenemos ahora que no sirve para nada. El socialismo que tenemos aquí no es un socialismo de verdad. No es como el europeo, que tú vas a un hospital y te atiendes, tienes un buen sistema de transporte público, tienes unas buenas escuelas. O sea, es un socialismo que funciona. Esto es una cosa que de socialismo nada. La gente va a los hospitales y Un se híbrido muere. que ellos mismos se inventaron como, Es un como castrocomunismo socialismo del siglo vulgar, XXI. un castrocomunismo vulgar. Esto no es un socialismo de verdad. Exacto. Esto no funciona como socialismo. Entonces, yo no sé si este Urano traerá algo de modernidad, algo de despertar, algo de que las cosas empiecen a funcionar, pero me preocupa un poco, bueno, cuando Saturno se montó sobre el Sol, Chávez se murió, a lo mejor Neptuno o trae socialismo o trae una enfermedad grave a ese Sol, no lo sé. Pero faltan 4 años, porque son 4 grados, a 1 grado por año aproximadamente son 4 años. Estamos hablando de 2024, Rafael, ¿no? 2025. O sea, estamos por diferentes vías, estamos llegando siempre a 2025, 2026, como para que el ciclo completo se termine. Yo no sé si el 2021 va a ser la transición y que esa transición durará 4 años, o este Plutón va a hacer su trabajo de una vez por todas. No lo sé, pero yo le tengo la velita prendida a Urano. Bueno, se las tenemos prendidas todos. Todos se las tenemos prendidas. Yo tengo la velita prendida a Urano, a ver si nos despierta. Entonces, bueno, ahora Fernando, que él trabaja con clave Nightbot, no sé cómo te puede dar más rápido, porque la clave Nightbot es más lenta que 1 grado. Porque son 59 bueno, te voy a mostrar el cálculo que yo tengo, ¿no? Sí, sí, si me toca. ¿sí? ¿No? Sí te toca, claro que sí. Claro, te toca. Te toca. Deja compartir, Ariadna, porfa, para que Fernando pueda compartir. Ajá. Independientemente de la carta que usemos, los planetas progresión, o sea, arco direccional, planeta-planeta, se van a cumplir igual, ¿no? Entonces, yo voy a poner las 3 opciones acá, que las tengo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos el Atacir, que es 1 grado por año, ¿verdad? Exactamente me da lo mismo que Ariadna, está 8. Me da igualito. Pero si yo pongo, ¿verdad? Clave Ptolomeo, ¿verdad? Si como clave Ptolomeo, que la cambio aquí rapidito, me da que ya pasó. Porque sí, Ptolomeo era un poquito más rápido, no es el Atacir, porque Ptolomeo es exactamente 1 grado por año y el Atacir 360 es dividir la circunferencia entre 1. Entonces da menos que Ptolomeo porque no es la división del año, sino la circunferencia. Pero yo miro siempre eso, ¿no? Y todas operan, todas, y cada uno en su nivel, porque en realidad se diferencia la clave y un poco el movimiento de la Tierra, ¿no? Sabemos que las direcciones primarias se basan con la clave Naevo y las direcciones primarias, ¿verdad? Se basan en la rotación de la Tierra. Eso tiene que ver mucho con las ascensiones oblicuas, la ascensión recta, ascensión oblicua, descensión oblicua. Entonces va a cambiar el movimiento. Si tenemos la dirección, ¿verdad? Aquí verificamos la fecha de hoy, primaria Naevo, está a 10:33, ¿verdad? A 10:33. Es decir, está un poquito más cerca, No son 4 años, sino serían 2 y un poquito menos porque el movimiento, ¿no? Pero el Urano ya está sobre el Venus partido, ¿verdad? Esos cambios que dice Ariadna, no estamos tomando las casas porque son los planetas. Entonces, están generándose esos cambios y yo veo que están generándose esos cambios. Fíjense que si vamos a tomar direcciones primarias, la orbe ya está cumpliéndose porque a los 10 minutos las direcciones primarias empiezan a cumplirse. Y en realidad, si un año no había ni comida, se estaba pasando muy mal, ahora hay mucha gente pasándola mal, pero ya hubieron cambios, se liberó el dólar, ahora todo el mundo puede importar lo que quiera, claro, el que tiene, el que no tiene no, y los que no tienen son muy pocos. Los que tienen son muy pocos y los que no tienen mucho. Pero esos cambios se están dando. Pero si yo lo tomo del punto de vista de mi carta, hay 2 cosas importantes, ¿no? En el año 2008, en la dirección primaria y un poco antes en la progresión, digamos, grado por año, el Sol entró en Acuario, en la progresión, en la dirección, en el periodo entró en Acuario.
Y ahí las cosas cambiaron, se pusieron más difíciles en ese periodo. Ya venían difíciles, porque hay otras direcciones. Pero como el Sol entra en Acuario, pasa a ser gobernado o por el moderno Urano, que está en la 12 en esta carta, o por el tradicional Saturno. Los dos nos hablan de un periodo de trabajo, porque Urano está en la casa 12, trayendo, activando todo lo que esa casa 12 significa, ¿no? Bueno, el Sol va a estar ahí mucho tiempo. No quiere decir que porque el Sol esté ahí no salgamos de eso. Pero yo creo que sí se están dando cambios. Pero el Neptuno conjunción al Sol, si el Sol está en la casa 8 con la carta que yo manejo, hay una necesidad de enfrentar la situación desde disolver los procesos que no queremos afrontar. Porque Neptuno disuelve, a ver, no es una cosa material, es integrarse, lo que veníamos hablando, ¿no? No podés ganar vos eliminando a tu enemigo, pero las culpas, el dolor, a ver, la venganza, el no olvido el pasado, eso está marcando que no importa en qué técnica la uses, si faltan 4 años, faltan 3, faltan 2, eso es necesario. No importa que esté en la casa 8 o ahora esté más hacia el medio cielo como la carta de ascendente Libra. Pero ese proceso lo vamos a vivir. Neptuno no es nada fácil de manejar, si no se maneja desde la esencia del ser, desde la entrega, desde la disolución, ¿no? Desde el desprendimiento, ¿no? Entonces, ese proceso creo que se va a vivir. Pero hay otra cosa muy interesante, ¿no? Que si nosotros ponemos converso, porque yo creo firmemente, he comprobado las direcciones conversas, el Sol está sobre nuestro Saturno. No importa qué hora usemos, es la dirección primaria clave en Aibor, ¿no? Y esta 22, como sabemos que es conversa, va hacia Saturno. Eso es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Cuando Saturno toca el Sol, salgamos un poco del criterio maléfico, de la antigüedad, el castigo. No, Saturno es asumir la responsabilidad que como colectivo necesitamos asumir. Si viene del Sol, el Sol de la casa 8, el profundo trabajo interno, ¿verdad? La transformación desde la esencia. En la casa 8, ¿qué transformamos? Transformamos el plomo en oro, o sea, lo oscuro en luz. Nuestra carga, liberarla, pero eso no se libera queriendo ser irresponsable, asumiendo el trabajo. En la conversa, que como decía mi maestro, son las cosas que te vienen, pero no son creadas por tu voluntad, las directas actúas más en ellas. Hay una necesidad de asumir la responsabilidad, pero la responsabilidad es del país, no es del gobierno, no es de un partido, es del país. Y estamos en ese ciclo, ¿no? Estamos en ese ciclo. Y ahí es donde yo digo que el pueblo tiene que tomar más protagónico, la masa crítica tiene que tener un mayor protagonismo haciéndose responsable de este proceso. Y en esa carta Venus está llegando al ascendente. ¿Cómo? Que Venus está llegando al ascendente. Claro. Venus está llegando al ascendente. Hay muchas cosas que ver. La luna está llegando a Venus. La luna está saliendo de la conjunción Venus. Está saliendo, ojo, cuando vemos esta carta, tenemos que ver que el Júpiter está en exilio, que Venus en Géminis no está muy favorecido, ¿verdad? Que Mercurio, que es el señor de ellos, está en la 8, así que me vuelve a meter, si vemos esta carta. La luna vino todos estos años removiendo eso. Y es el mundo económico, ¿no? Porque arrastra a nuestro mundo económico, si es esta carta, y es el señor del sol. Así que todo lo que vive la luna arrastra nuestra esencia, nuestra transformación. Y vivió estos aspectos todos estos años, porque venimos en retrógrado, en converso. Y también le hizo la oposición a Saturno, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento más crítico? A ver, hace 6 años, 5 o 6 años, la luna estaba en conversa oposición al Saturno natal, pero pasando por esta gran oposición que la tenemos en nuestra carta natal. Estamos saliendo de este proceso, pero no es, a ver, los procesos tan profundos como esto no se cambian de un día para el otro. Si nosotros queremos mañana que este gobierno cambie, mire, vendrá el mejor presidente que nosotros vengamos, pero el proceso va a estar ahí. Los procesos se maduran.
Como el cambio de era, se madura. No puede empezar la era de Acuario mañana y ahora somos todos libres. No, las vamos a tener que ganar con nuestra propia conciencia. Y eso está pasando acá. Ahora, nosotros debemos ver ciclos que nos muestran etapas más cortas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos el eclipse del 14 de diciembre del 2020 a los 23 grados de Sagitario, ¿no? Y eso cayó opuesto a nuestro Mercurio, conjunción a tu Sol, a nuestro Sol, porque le damos el grado, y, o sea, activando esta cuadratura. Si nosotros tomamos el ciclo Catún, estamos en un ciclo que activó nuestra economía, nuestro Saturno, pero con cuadratura a los nodos, opuesto al Mercurio, partilo opuesto al Mercurio prácticamente, ¿no? A 1 grado, ¿no? Pero ahora, el ciclo Catún dice que cuando hay un eclipse, así como hay una luna nueva, pero el eclipse es lo más importante, 9 meses más tarde vamos a empezar a ver qué se gesta ahí. Eso fue en diciembre. Así que como en septiembre del 2021 empezamos a ver qué se gesta. ¿Por qué? Porque se va a dar la creciente en el mismo 23 grados del mismo lugar, pero se da la luna creciente. Y luego, si es 18 meses más tarde, la luna llena se va a dar en ese mismo lugar. Y ahí vamos a ver lo que recogemos. Entonces, se sembró algo. Ese es un ciclo corto que es muy interesante cuando se activa algo tan significativo como un punto tan importante de la carta, ¿no? Que es primero la economía, después la conjunción al Saturno y la posición a estos planetas que son significativos y también toca nuestros nodos. Porque si no podemos trabajar en el macro, no podemos trabajar para 10 años, tenemos que tener las posiciones. Y bueno, si vemos los tránsitos, ¿qué pasa con el tránsito? ¿Dónde está Neptuno? Neptuno le está haciendo cuadratura a nuestro Saturno, ¿no? Vamos a ver el tránsito. Así, para terminar esto, ¿no? Ahora, tenemos que tomar en cuenta Neptuno, como decía Arturo, ¿no? Neptuno en tránsito, bueno, no es, perdón. Neptuno en tránsito sobre la carta natal. No me lo está dando. Pero bueno, todos sabemos que Neptuno ahora está pasando aproximadamente por los 20 grados de Piscis. Exactamente, a los 20. Así que está sobre el nodo sur, ¿verdad? Que estamos removiendo todo, no lo de los 20 años, de la vida, del pasado, de la esencia. No importa la hora que elijamos, está pasando ahí. Y está haciendo cuadratura a nuestro Saturno. Saturno, ¿verdad? Que es asumir la responsabilidad, pero desde Neptuno. Hay que disolver muchas cosas. Un poco lo que decía Rafael, ¿no? Que decía Rafael que estamos trabajando nuestros ancestros de alguna manera, ¿no? Claro. No es lo inmediato, sino lo que viene de atrás. Pero hay sacrificios, hay dolor, hay pérdidas, ¿verdad? Dolor. Entonces, no podemos ir en contra de eso. Tenemos que vivirlo de la mejor forma posible, así como el proceso que está viviendo el mundo. Entonces, cada persona debe ubicarse en su mundo interno y colaborar al colectivo, porque la suma del inconsciente colectivo es la suma de los inconscientes individuales. No es fácil, ¿no? La gente pregunta, ¿cuándo sale de esto? Bueno, lo vamos a construir todos. Pero el primer paso es mirar hacia adentro y cómo reacciona, ¿no? Hay varias cosas que se están activando que no dependen de la hora que elijamos, sino los procesos que tienen que ver con el cielo natal de Venezuela, ¿no? Bueno, le doy la participación a otro. Sí, mira, y tú sabes que hablando de esto, todo pasa por la política, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que le molesta, sobre todo cuando tú vinculas la astrología con la política. Yo quiero decir que yo soy doctora en comunicación estratégica política y por eso que la política para mí es tan importante y es un factor importante, no tan solo porque tenemos a través de la política de ejercer el voto con lo que nosotros elegimos. Entonces, un poco yéndonos a lo que decía Arturo, de tomar conciencia, de aprovechar las oportunidades, es el que comencemos nosotros como ciudadanos a aprender a elegir y no elegir de los venezolanos, como siempre, pensando en el Mesías, el que nos va a resolver lo mismo que decía Arturo. O
sino que tomemos conciencia de qué es realmente lo que nosotros queremos. Y haciendo esto hincapié también en lo que decía Arianna, que Arianna decía que justamente a lo mejor lo que sí nos viene es un socialismo, porque esto que tenemos no es socialismo, esto es delincuencia dura, pura y verdadera, y que corroborado completamente, ¿no? Entonces, quiero hacerle esta aclaratoria porque por ahí me están insultando porque yo me pongo eufórica con la política, pero déjenme decirle que es que manejo la parte de política. Ojalá pudiera ser más como política, pero política no es nada más aquella persona que ejerce un cargo público, eso es otra cosa. Política somos todos y a todos hacemos política. Claro, polis, que viene del obviamente, griego, pero claro. claro, hay desconocimiento de la materia. El problema, Jacqueline, es que nosotros como pueblo podríamos tomar conciencia y elegir, como tú dices, elegir, no votar, elegir. El problema es que se ha desmontado de tal manera toda la estructura que está hecha de tal forma que no puedes elegir. Tú puedes ir a votar, pero no estás eligiendo. Bueno, el proceso de Neptuno, el engaño. Exactamente. El engaño. Sí, el engaño de Neptuno. Nebulosa que tú y tramposa. Rajo. ¿Cuál fue la conclusión? Mejor no ir a votar, porque si no tengo cómo elegir, entonces, bueno, no voto. ¿Y qué pasa cuando no votas? Peor todavía. O sea, es como un círculo vicioso que pareciera ese es el juego, ese es cuando el juego está trancado, que es lo que está sucediendo, y mucho lo que decía Fernando con hace 6 años, que fue la matazón que hicieron con los muchachos, que se repitió en el 2017, que Arturo dice que ahora se están reuniendo nuevamente. O sea, estamos como los porfiados, con nosotros seguimos insistiendo, pero hasta que no tengamos nada más y nada menos que una cédula que nos represente realmente y que no sea tan vulnerable, nosotros no vamos a poder tan solo ejercer el voto, como dice Arianna, sino que vamos a tener la posibilidad de elegir. En este momento y bajo estos esquemas, no podemos, es lo que tú dices, no se puede elegir, no tienes la opción para ello, ¿no? Adelante. Ahora, una cosa, en el cero de Aries de este año, que el cero de Aries no depende de la carta de Venezuela, tú sacas la carta en el ingreso del cero de Aries y ya no, no importa si Venezuela es Escorpio, Sagitario, hay quien le trabaja Sagitario también, hay quien le trabaja el 18 de agosto porque ahí firmó el último rezagado firmó en agosto, o sea, hay varias cartas para Venezuela. Sí. Entonces, el cero de Aries no depende de eso. En ese cero de Aries quedó Mercurio en la casa 12 en cuadratura con Marte. Entonces, este no es el año para que los muchachos salgan a la calle porque los van a volver a matar. Mercurio en la casa 12 en cuadratura con Marte. No es momento para salir a marchar. No es momento porque... Y el Neptuno está cuadratura a la Luna. Y entonces la confusión, y la Luna está en Géminis, así que... Esto no es, o sea... No es el mejor momento para eso, pero yo sigo insistiendo en lo que dije al principio. Nosotros nos pueden sorprender, Jacqueline, un nuevo pacto de punto fijo que se esté dando ocultamente. Eso es lo que nos puede sorprender por los tránsitos que nosotros observamos en la astrología védica. Rahu, que se disfraza, que oculta, la casa 8 que está activada. Bueno, otra cosa es que Venezuela tiene esa energía de Venus y de Libra, el mismo pacto de punto fijo, inclusive, ¿no? Y Saturno en la astrología mundana védica representa la oposición. Y realmente el problema que ha tenido Venezuela ha sido la oposición, porque el 11 de abril salió el pueblo, ¿verdad? Se tumbó a Chávez y la oposición. Mira, yo recuerdo el 13 de abril, cuando Chávez dijo, yo sabía que iba a volver, pero no tan pronto. ¿Verdad? Porque, o sea, y realmente ha sido por la oposición que este gobierno o Chávez no fue depuesto en su momento. Yo en ese momento, yo te voy a decir una cosa, en ese momento no era la oposición. Aquí la oposición tiene que hacer un mea culpa profundo. No, óyeme, en ese momento no fue la oposición, en ese momento fue el poder económico, porque el tipo agarró y dijo, yo me monto y se autoproclamó que todavía estamos padeciendo de la... y todas esas cosas, el Opus Dei y toda esa gente. El breve. Miren, chicos,
yo quería aportar algo interesante, ¿no? Porque me encanta el tema del ascendente, si de Libra o Escorpio, ¿no? Hay que recordar, yo me inclino más hacia Escorpio. Hay que recordar que Escorpio es muy apasionado, por supuesto que es violento, por supuesto que es así de violento, pero es muy apasionado y muy espiritual, muy esotérico. Y Venezuela es muy esotérica. Y también quiero aclarar un poco que en Venezuela ha estado por muchos años, pero por muchos años, con muchas muertes violentas por delincuencia. Y quizás esa energía violenta de Scorpion, que de repente Está no se saliendo por manifiesta ahí. por un lado, se manifiesta más por esas pérdidas de vidas de todos los fines de semana que nosotros siempre teníamos en esas cifras rojas, ¿no? Entonces, y la parte sexual del venezolano, que es muy importante. Entonces, sí me inclino por la parte de Escorpio, más que Bueno, por la parte de Libra, ¿no? Pero bueno, es un debate sabroso, me encanta y mira, esa es la idea. no, pero chévere, es buenísimo, porque tú sabes que de acuerdo a la astrología védica, Venus está en la casa 8 y esa es la Ajá. casa de Escorpio. Entonces un Venus en Tauro en casa 8, imagínate, ese es un Venus extraordinario, ¿no? Entonces, Llamativas y Ahí hay algo hermosas. muy interesante con las estrellas fijas, ¿no? Porque Venezuela Cuéntanos, tiene Fernando. Ujú. 2 estrellas fijas sobre su sol, ¿no? Ya la voy a poner por aquí, déjenme buscar Ah, Sí, sí, la por estrella supuesto. fija. está la estrella del sol aquí a ver. Son- Venezuela Ah. fue, digamos, el día que levantaron la mano y la promulgaron libre, Por supuesto. quienes Con estaban Orión. ahí, puros masones, Con entonces Orión. pusieron a Sirio sobre el sol y Sirio y el sol Canopus. en el punto Sirio y más Canopus. alto y si el sol en el punto más alto de la rueda en el medio cielo. Claro, ¿no? Si quieren se Correcto. las pongo aquí un Sí, sí, momentito. ponlo, Fernando. Igualito, Ok. igual que lo hicieron con los Estados Unidos, igual, Fíjense, ¿no? porque Claro, era la misma igualito. corriente. No, Claro, no, no sé si se ve porque se ve chiquito, pero aquí está el Está sol. pequeño, está Entonces está pequeñito, pero se ve. Sirius Se y ve. Canopus, ¿no? Claro, Sirius es mucho más poderosa que Canopus, pero Sirius es una estrella luminosa y puede llevar a las alturas y al éxito. Eso dice que Venezuela nunca se va a hundir y no levantarse. Pero por supuesto que hay procesos de procesos, ¿no? Las estrellas fijas son una fuerza que está detrás, ¿no? Claro, si tomamos el Sol en la casa 8, eso influye también. Y Canopus, que es algo que yo siempre sentí muchísimo en Venezuela, que es un pueblo muy espiritual, ¿no? Canopus era un dios egipcio de la navegación, pero tiene mucho que ver con el mundo espiritual, y bueno, navega por las aguas profundas, pero son Canopus no tiene tanta fuerza, magnitud 0.7 creo, y Sirius 1.4, es más fuerte, ¿no? Pero es la estrella más brillante, de hecho ahí empieza o sea, una energía muy, muy poderosa, ¿no? Entonces hay que estar claro que las capacidades están, pero que el colectivo, a veces nosotros hablamos la oposición, el presidente, el colectivo, y Venezuela son todos. Son las polaridades extremas, no son unos y otros, y así es el universo. O sea, todo está en juego, como lo que pasa en el planeta también, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, se tomó una gran fuerza y se llegó a un gran nivel de lucha, pero nadie contaba con la situación del mundo. Y entonces todo juega, ¿no? Lo general siempre disminuye o atenta o se opone a lo particular. O sea, tenemos que entender que el mundo está en una situación que no va a salir este año tan fácil. Aparte que pues, hay grandes manipulaciones ahí, por supuesto, ¿no? Que no vamos a entrar en eso. Pero Venezuela estaba en un camino de lucha, pero la lucha se acabó, no se acabó por Venezuela, se acabó por el mundo. Si todos los países que la querían ayudar ahora están pensando en sí mismos, si no pueden con su propio proceso. Entonces, tenemos que ser... La pandemia atornilló a estos tipos. Claro. Y ellos la aprovecharon, Claro. ¿verdad? Los que tienen, como muchos se están aprovechando en el mundo lo que está pasando, ¿no? Entonces, la clave a cada uno de los que se está escuchando es siempre ubicar la mente. El primer principio hermético, el mentalismo, todo es mente. Si tú tienes tu mente en la desesperación y en el estrés, no vas a alimentar. Pero no te puedes preocupar por algo que te va a hundir a ti y no va a cambiar el proceso. Tienes que entender el proceso y alimentar en conjunto y en armonía.
O sea, yo no puedo solucionar algo creando otro conflicto, porque al final no lo voy a solucionar. Entonces es un momento difícil no solo para Venezuela, sino para la humanidad. Y hay que entender que, bueno, nosotros lo vemos desde adentro, pero hay procesos, o sea, España fueron 40 años, Paysandú con Stranger fueron más de 40, fueron 40 y pico de años. No son comparables, pero los procesos no son fáciles y los procesos profundos de transformación no son de un día para el otro. Una semana de crisis no cambia a nadie. Esto va a transformar a Venezuela, a llevarla a un nivel de altura que el que le corresponde. Porque ese es el proceso de evolución del mundo físico. A ver, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No puedes evitar el dolor, porque el dolor te hace crecer. Ahora, sufrir a través de él ya es una actitud emocional y mental. Entonces, muchos nos vimos obligados a salir. Yo me vi obligado a salir, tenía la facilidad en Uruguay. Pero los que están adentro, igual que los que están afuera, están viviendo el proceso. La diferencia es cómo vas a ubicarte en él, ¿no? Tal vez muchos de los que están afuera sufren más de los que están adentro. En Ecuador, en Perú, hay cosas muy difíciles que se han vivido, ¿no? En Ecuador. Hay gente que se ha tenido que volver. Yo creo que no es que se sufre más o se sufre menos, son diferentes tipos de sufrimiento. Son diferentes procesos, ¿no? Pero gente que hizo un proceso difícil, claro, es el proceso individual, pero de irse caminando hasta Ecuador y cuando llegó allá el infierno era peor, porque hay gente que encontró la muerte, asesinado sí, por haberle dicho sos extranjero. Hay luchas por todos lados, ¿no? Pero la idea es buscar la armonía. Si cada uno pone un grado de su armonía interna, eso va a generar un punto más para la armonía colectiva. Y ahí un poco está la clave que quería transmitir. Sí, y tú sabes que yo, ya estamos llegando al final. ¿Sabes? Por mí este debate está tan sabroso que dejaría mucho más tiempo, solo que el compromiso de que alguien lo edite y lo podamos tener, ¿no? Pero tú sabes que en el 2014, en el 2013, se hablaba de cómo iba a ser la situación una vez que había muerto el susodicho y tal. Innombrable. Y se hablaba de la oportunidad, sí, bueno, y se hablaba de la oportunidad, ese sentido de la oportunidad de los que hemos estado hablando, ¿no? Ese sentido de la oportunidad. Pero con un gobierno delincuente, ¿verdad? Con todo el poder que tiene, todas las armas y todos los, o sea, está sobredimensionado cualquier tipo de ejercicio que se haga civil. Por lo tanto, muchos decían, pero vamos, porque ya habían cometido el error cuando Chávez regresó el 13 de abril. Entonces no se quería volver a pasar por esa misma situación. Y sin embargo, mucha gente decía, pero vamos a atrevernos. Y hubo un dirigente político y volvemos a meter aquí la política, que dijo, perfecto, vamos. ¿Tú cuántos de tus hijos son los que van a ir al frente, adelante? Claro. Y cuando se les hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos pones tú? ¿Cuántos pones tú? ¿Cuánto pones tú? ¿Cuánto pones tú? Y cuando comenzaron a preguntarle que cuántas vidas iban a poner de carne de cañón para que enfrentarse al gobierno delincuente, todo el mundo reculó. Claro. Porque allí no comenzamos a hacer, esto me duele a mí, lo que está diciendo Fernando. O sea, el dolor viene, pero el sufrimiento que significa de que yo voy a entregarle un hijo mío parido por mí a estos malandros, con eso yo no voy a poder vivir. Entonces, esto es una teoría, ¿verdad? Estamos hablando, estamos viendo las posibilidades, etcétera, y no nos queda otra cosa que irnos hacia esa área metafísica de la que está hablando Roberano, que es, vamos a darle a los venezolanos fuera o dentro de Venezuela, ¿verdad? Que un poquito de ilusión, pero sobre todo herramientas. Y lo que tú acabas de decir, Roberano, es perfecto. Vamos a sintonizarnos, ¿verdad? Con esa mente, con el espíritu, y vamos a hacer un poco al lado el dolor,
el sufrimiento que tenemos y vamos a asumir responsabilidades, tal cual como tú lo dijiste. Vamos a asumir responsabilidades y vamos a tratar de aplicarlo en nuestro medio metro. Y lo que tú dijiste también, de que el mundo completo está viviendo lo que está viviendo, es absolutamente real. O sea, hubo oportunidades, sí, pero Venezuela no estaba en primer plano en ese momento porque la que se estaba llevando el protagonismo de todo esto era la pandemia, que si bien es cierto, como dice Arianna, los atornilló a ellos, también atomizó cualquier opción que tenía Venezuela de salir de estos malandros. O sea, es una cosa prácticamente insensata. Rafael, ¿querías decir algo? Sí, bueno, retomando eso, no tenemos un Antonio Pinto Salinas, un Leonardo Ruiz Pineda, que también ha faltado una oposición un poco que pongan, que salgan adelante, a el pecho. También a veces ha habido, sin hablar mal de la oposición, pero también ha faltado eso un poco. Y otra cosa, hablando, decía Fernando, ahorita por el tránsito, de acuerdo a la astrología védica, Saturno está en la casa 4, que es la casa del Bhakti, la devoción. Entonces, algo muy importante es nosotros reencontrarnos, pues, con esa parte espiritual, con esa fe que se había perdido. Nosotros somos un pueblo de muchísima fe. La imagen de la Divina Pastora, una de las procesiones más grandes que tú pusiste hoy para nuestro post, ¿verdad? El doctor José Gregorio Hernández, ¿no? A muchos nos pusieron José por el doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Entonces nosotros somos un pueblo de fe y con este tránsito de Saturno que tiene que ver con la madre, con la patria, es recuperar ese sentido de pertenencia, esa patria que nos quisieron quitar. Entonces en el inconsciente colectivo, ese Saturno en la casa 4 por tránsito nos tiene que llevar a eso, a volver a retomar ese sentido de pertenencia que nos quisieron quitar, ¿no? Entregándolas nuestras riquezas, regalando las cosas, porque ese era el tránsito de Saturno, el Mahadasa de Saturno. Al estar Saturno en la casa 12 de la 4, nos llevó a la pérdida de toda nuestra riqueza, de todo ese despilfarro que hicieron estas personas desde el 2007, que se incrementó la entrega de Venezuela. Pero ahora, estando Saturno en la casa 4 y que después va hacia la casa 5, dentro de 2 años, que es la casa de Purna Punya, que es la casa de las bendiciones. Entonces, por eso yo digo que vamos ese proceso lento saturnino, pero que va en un sentido positivo, porque vamos a rescatar nuestro sentido de pertenencia, ¿verdad? A través de la fe, la devoción, del reencuentro de la familia, ¿verdad? Y vamos hacia el Purva Punya, la casa 5, que es la casa de los hijos y la casa del Dharma. Entonces, ese proceso yo veo que sí, para el octubre del 23, vamos apuntalando hacia algo positivo. Bueno, que así sea. Arianna, vamos a ir cerrando, porque si no nos quedamos aquí, yo por mí. No, bueno, Menos mal que este Zoom aguanta todo. yo siempre en los análisis que hacía, decía, este año todavía no se va, este año todavía no se va, hasta que dije, este año sí se va, y así fue pasando, ¿no? Justo Chávez anunció su enfermedad con un eclipse, el día anterior a un eclipse, y ese eclipse había caído en el medio cielo del cero de Aries de ese año. Y 2 años después falleció, y bueno, así fui contando la historia. En el 2019 dije, este año entramos en un armónico del 5, un armónico venusino, por hermogramas de direcciones primarias, buenísimo, no sé qué, tal. Salió Guaidó, y dice, bueno, maravilloso. Y yo estaba súper contenta, pero, oye, Y no, ahorita y mejoró estoy la que... economía, mejoraron los bodegones, Arianna. Sí, pero claro, no es lo mismo medir la economía por bodegones que por bodeguitas. Muchas bodeguitas cerraron, entonces Todas. depende cómo midas la economía, ¿no? Mm. Entonces ahora yo me siento que, bueno, yo quisiera dar más ánimos a las personas, pero los movimientos que yo veo me hablan de que si de verdad entre 2021 y 2022 esto no cambia, esto sigue hasta el 2026, no es la mejor noticia que yo quisiera dar, pero nosotros los astrólogos no estamos para decir lo que los demás quieren escuchar, sino lo que se ve en la carta, pues. Y si yo veo 2026, veo 2026, ojalá me equivoque mucho,
Mira, tú sabes que, Este, que hablando de esto, aquí está escribiendo Merchi que dice que Venezuela tiene por regentes nodales karma plutoniano y karma en la casa 12. El primero genera cambios profundos que deben darse a nivel mercurial que implican un cambio de mentalidad y de forma de negociar. Y el segundo a nivel de Neptuno, según que dejar de pensar en, por ejemplo, extranjeros. Karma de casa 2 implica aprender a vivir viviendo y es justamente en eso que estamos. Ese es el aporte que nos hace Merchi Silva. Por aquí tenemos, también vamos a ver si nos da chance y oportunidad de leerles algunas cosas, diferentes procesos. Amén, Rafael, excelente reflexión. Si ven en el lo máximo, cuánta verdad lo que dice Fernando. Gracias por todos estos maravillosos consejos. Gracias a escucharlo. Qué tema tan apasionante con un grupo maravilloso de astrólogos. Me encantó este grupo. Estos son eventos astrológicos, lo ve todo el mundo, debemos respetar el tema o no ponemos a ver lo que se dice todos los días en Venezuela. Saludo a mi querida Jacqueline. Muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia y la política es parte de nuestra vida diaria. Es que primero somos ciudadanos individuales que construimos un colectivo entre todos. Ariadna va al punto y es muy clara. En el 2016 fue un año crítico en muchos aspectos, ciertamente. Excelente, Ariadna. Como siempre, Ariadna, muy clara, una buena explicación astrológica y no política. Te felicito. ¿Para qué fecha llegará Urano a la casa 9? Janet Bridge, mejor la de Polito, jajajaja. Se ya cumplió el está, ya ciclo está. de que muchos de estos personajes políticos quizás sin justicia no habrá paz. Bueno, yo me quedo con esto y no me da tiempo de leer todo lo demás. Pero es cierto lo que dice una de las presentes allí. Sin justicia, pero ¿qué es lo que es justicia? Ahí vamos entonces, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y eso es el eterno dilema del ser humano. Y debe Eh, haber condiciones para la sí, justicia. Fernando, cuéntanos. Que Ya debe para... haber condiciones para la justicia, ¿no? Si no están las condiciones, ¿cómo justicia ahora si no hay justicia? ¿Quién domina la justicia? Entonces, primero hay que generar las condiciones, ¿no? Yo para dar un toque de optimismo quiero, quiero decir, por eso era lo de los procesos, ¿no? Los procesos se dan en su justo momento. O sea, nuestra relación con el cosmos es una sincronicidad armónica, como decía Rudyard decía, las estrellas no condicionan tu vida. Tenemos una sincronicidad con el universo y el cosmos y eso no te anula tu libertad de dirigir los procesos. Entonces no esperemos de que llegue el aspecto para que las cosas pasen. Las cosas pasan cuando la vibración es adecuada. Así haya si hay una vibración armónica y hay malos aspectos, esa vibración, esos malos aspectos se vivirán en una vibración más armónica. Pero si estamos todos en el oscuro, en el conflicto y la negatividad, el mal aspecto va a ser mucho peor y el buen aspecto no te va a sacar de eso. Eso es lo que quiero transmitir, ¿no? De forma muy general, a ver, cuando salgan estas tantas direcciones como ya sea la dirección primaria o el Atacir o la clave Ptolomeo, que están augurando que los cambios se empiezan a dar, no veamos si sacamos a uno, entramos a otro, veamos la armonía de Venezuela. Si el Sol progresado está a 11 y nosotros tenemos a Venus a 16, a Júpiter a 20 de Géminis y después a Mercurio a 22, creo que está de Géminis, el Sol va a entrar en trino allí, ¿no? Si quieren lo pongo un segundito porque está acá. Sí. Y eso es el futuro, no es mañana. No quiere decir que mañana no vamos a cambiar, pero el Sol aquí, que estamos a 11, ¿a dónde va? A trino a estos tres planetas que son muy importantes desde el punto de vista de un país. Cómo piensa, su unidad mental, Mercurio está en dignidad, ¿verdad? Estamos entrando en ese proceso. Acá, para Venus, faltaría unos 5 años. No quiere decir unos 6 años. No quiere decir que dentro de 6 años vayamos a salir de esto. Quiere decir que en 6 años va a haber una complicidad armónica en el universo para que sintamos eso, pero tenemos que gestarlo antes. Sabemos que hay procesos, como bien lo mostró Ariana también, que Neptuno está llegando 3, 4, 5 años al Sol, va a marcar cosas importantes, que Urano está pasando, está generando cambios acá.
pero el Sol es la vida del país. Y está en Acuario y estos 3 planetas van a dar un optimismo. Pero yo sé que no hay tiempo en una vida, en un proceso, y la gente quiere las cosas ya, pero eso no lo va a cambiar. No va a cambiar que quieras las cosas ya. Las cosas se dan en el justo momento y hay que colaborar para que se den. Los procesos sociales son muy difíciles y a veces la astrología te los muestra y no son tan como nosotros esperamos. ¿no? Pero Y las Es como la condiciones caída, de los personajes que están involucrados, un poco con lo que decía Rafael, ¿no? O sea, los personajes que están involucrados también tienen mucho que ver porque son procesos lentos y específicos que vamos hacia la evolución y ese es justamente uno de los temas que me gustaría recalcar. Dime, eso es como Ariana. la caída del muro de Berlín. Nosotros vimos que la caída del muro de Berlín fue de repente un día, Sí. pero no debe haber sido de repente. Quién sabe cuánto se cocinó y cuánto se vivió y cuánto se evolucionó. Pero piensa cuántos años estuvo ahí. ¿Cuántos años estuvo ahí? No pienses cuándo cayó. Fueron años. Claro, nosotros estamos en un pero muro para que ahora en cayera Venezuela. tuvo que haber un proceso Claro, que nosotros claro. no lo vimos. Nosotros vimos fue el momento de la caída, pero tuvo que haber habido un proceso antes de eso. Rusia tuvo 70 años con el comunismo, Cuba va por 60, nosotros llevamos 20. Y bueno, vuelvo y repito, habrá que hacer un Venezuela para que permitir que tanto Antonio como Enriqueta, Enriqueta haga su presentación que la tenía preparada y que Antonio hable sobre la relación de Venezuela-Cuba. Arturo. Bueno, para finalizar, de verdad que me complace, la pasé muy bien con todos ustedes y reitero que tenemos que aprovechar ese final del 21 y comienzo del 22 para poder terminar de esto de una buena vez. Y eso se hace con un despertar y de sí elegir. No, cuando me refiero al elegir, quizás no es el elegir democrático, es el elegir de las masas, del desarrollo de la conciencia, de verdad, de salir a las calles y determinar esto sin retorno, salir adelante. Hay muchos países que han logrado sin ir muy lejos, sucedió con Puerto Rico, sucedió ahora con Ucrania. Mira, el ejemplo más fácil, fíjate que Jacqueline decía, ¿y cuántos muertos hay que poner y todo lo demás? Fue el del gobernador de Puerto Rico que se vio con 1 millón de personas alrededor y no le quedó otra sino renunciar, porque tenía 2 opciones, o mataba a 1 millón de personas o qué. Entonces, Lo que pasa es que los malandros los malandros que están gobernando en Venezuela no le paran ni a 1 millón ni a 2 Bueno, millones. El problema es a qué estés dispuesto. Como un Perdone. pendejo, o sea, A qué estés dispuesto. Eso para matar a 1 millón de gente, no le Pero perdonen, esta circunstancia también, a mí me encanta la historia por eso, y esta circunstancia también la vivió Gandhi. Esta circunstancia la vivió Gandhi. Pero no vas a Y comparar era a mucho más Gandhi, represivo. no Y vas eran a mucho más comparar. los ingleses. Los ingleses eran 10.000 millones de veces más represivos que Arturo, Pero no se jugaban la vida. El gobierno de Venezuela se juega la vida. Ellos no tienen nada que perder. Saben Ellos no que tienen- no ellos pueden están- soltar ellos eso. están tan Estos malandros no Es- les tiembla el pulso, no les tiembla Pero- el pulso para Es matar que a todo si el mundo. sueltan, arraigada. saben que si sueltan todos pierden. Entonces A mí su vida lo que se la me están preocupa- jugando ahí. No puedes Los comparar ingleses no a- se jugaban la vida contra Gandhi. Así En cambio es. ellos A mí se lo que- juegan la vida. Ese es el problema. Yo lo que no quiero es que nosotros, los venezolanos, los que están afuera, los que están adentro, perdamos la oportunidad cósmica que tenemos de cambio a partir de finales del 2021, inicio del 2022. Por favor, vamos a concentrarnos, vamos a buscar salida, vamos a seguir debatiéndonos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir cohesionándonos, vamos a seguir hablando y buscando el despertar de las conciencias de nosotros, los venezolanos, para entonces poder aprovechar estas fechas, para que entonces con la bendición del universo podamos salir adelante. Si no, no nos va a quedar, como dice Fernando, lo digo yo, lo dice Ariana, si no nos vamos a tener que entonces ya nada más pensar más o menos en 2026, 2028. No queremos eso, la única manera de no querer eso es concentrarnos en finales del 2021, principio del 2022. Muchísimas gracias, me quedo con ese llamado de atención a la conciencia de todos nosotros para buscar salidas y buscar una fuerza mayor y alternativas para esta fecha.
Arianna, ¿tú? No, bueno, yo creo que ya yo hablé, dije que no me Sí. No sentía me súper faltó ninguno. optimista Fernando, Rafael también y habló. que, Ah, no, faltó Sí, Fernando, perdón. Con Arturo, mira, yo estoy de acuerdo con él en que hay que aprovechar la oportunidad, pero en lo que no estoy de acuerdo con él es que no podemos comparar históricamente, porque es que no, lo de Venezuela es inédito, o sea, los eh, personajes que nos están gobernando a nosotros son unos personajillos que no los ha tenido nunca ningún país en ninguna historia, sino casos Carteles. peores que nosotros, como por ejemplo Zimbabue, esos que Sí. son peores que nosotros, pero no compares ni con Europa, ni con Gandhi, o sea, no no, puedes no, no, comparar. no. Mira, esto va a Tienes que terminar en una buscar, no, correcto. negociación. Desafortunadamente no es lo que quieren las personas, como dices tú, sin justicia no hay que crear las condiciones, como dijo Fernando, pero esto va a terminar como una negociación. Todas las guerras terminan con una negociación, todas. En Chile, con Pinochet, hubo una especie de transición, de pacto donde se respetaron los intereses de Pinochet. En España mismo también pasó lo mismo, o sea, todo, y Venezuela, bueno, nos van a sorprender, digo yo, con un pacto de punto fijo nuevo que se está gestando en la oscuridad. De eso es lo que yo observo ahorita. Bueno, si eso va a permitir que el país crezca, que el país avance, que mueran menos personas, que entre ayuda humanitaria y que el país se recupere, bendito sea. Que no te guste a ti no significa que sea malo para el país o es lo que tengamos que vivir como nación y los venezolanos donde estemos. Otra de las cosas es, donde estés venezolano, intégrate donde estás. Ayuda y apoya a Venezuela, pero intégrate donde estás. ¿Por qué? Porque eso va a permitir fortalecer con esa energía que decía Fernando, eso va a ayudar a tu país, no desde tu rinconcito, sino desde la conciencia permanente. Enriqueta Bruni, con el sol progresado en Libra se resolverá. Vamos a ver qué dice Ketika, que está por aquí. Con el sol progresado en Libra se resolvieron muchas luchas de poder con una amnistía y negociación. El trígono del sol puede significar algo parecido. Sí, bueno, Así es. bendito sea, con tal de que no se derrame más sangre, porque ya bastante lo hemos derramado y ha dolido mucho, como decía Fernando, y seguimos sufriendo por eso. Mire, queridos amigos, de verdad, muchísimas gracias, Fernando. Un placer, un gustazo inmenso. Espero verte para la programación del mes de abril en más programas participando. Me encanta. Igual a ti, Arianna, muchísimas gracias. Arturo, un besote inmenso. Gracias por la participación. También los quiero ver participando en más astroencuentros. Rafael, gracias. Tan bello. Y bueno, este es el último de este mes. El 31 voy a dictar un taller de la magia de cada día. Va a ser un taller práctico desde la óptica de la astrología, que es el miércoles de ceniza. Y regresamos el próximo jueves 8 de abril y vamos a trabajar las revoluciones lunares. Así que quedan todos invitados para ese encuentro. Ya estaremos dando la información y nosotros nos seguimos comunicando. De verdad, 1.000.000 de gracias. Y bueno, bendita sea Venezuela y bendito sea el mundo. Y bueno, bendiciones para todos. Muchísimas gracias para los asistentes y los que se conectaron.